Teníamos más de una semana avisando, pulsando el sentir colectivo y viendo distintas muestras de que crece la presión social, y es que CLIPBE convocó a la ciudadanía a unirse con las familias en vigilia el día de hoy por la libertad de los presos políticos. Pero además, en las últimas horas fuimos testigos de cómo una protesta en las afueras del Helicoide sobrepasó el perímetro de seguridad que se le había marcado. Cuando se acumula la presión, hay que esperar una válvula de escape. María Corina Machado presentó ante la comunidad internacional una hoja de ruta para la transición venezolana y fue bien recibida. Existe un pulso en este momento por el poder armado, por controlar ese circo devaluado que al día de hoy se llaman Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Tiene de él el control o es ella la que está siendo controlada desde varios flancos? Por ejemplo, la razón oficial de la visita de Zapatero, que ya te vamos a contar. Kiko Bautista ha tenido otro episodio ya no desafortunado, sino que lo coloca en las páginas más oscuras de nuestro gentilicio. El Helicoide es el country club de las cárceles, dijo el sinvergüenza. Congresistas norteamericanos piden al gobierno de Trump controlar sobornos a estadounidenses dentro de Venezuela. Chile admite preocupación por cómo se readapta el crimen organizado tras la caída de Nicolás Maduro. Y aumenta la crisis energética en Cuba. El régimen ordenó la reducción de la jornada laboral, la restricción de la venta de combustible y menos viajes. Pues quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es como siempre el mapa de lo que viene pasando en las últimas horas. Y de todo esto y más hablamos el día de hoy, domingo 8 de febrero de 2026. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, CLIPBE, emitió un contundente llamado a la sociedad el día de ayer, sábado 7 de febrero, en su cuenta oficial de X. Todo esto para llamar a la participación en una vigilia especial este domingo 8 de febrero, hoy, en recuerdo del frustrado anuncio de liberaciones extensas de presos políticos que ya se cumplió más de un mes. La convocatoria publicada en redes sociales subraya que ya han pasado 30 días desde que el presidente de facto de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, promesa que, según la organización y sus familiares, y según lo que hemos visto, no se ha cumplido. Fecha de vigilia, domingo 8 de febrero, hoy, hora, a partir de las 6 de la tarde. Lugar, frente a los centros penitenciarios donde aún permanecen presos políticos, así como en espacios de fe y de esperanzas distribuidos en todo el país. En el comunicado, CLIPBE destaca que las familias de los presos han permanecido durante semanas en las afueras de las cárceles, esperando el reencuentro con sus seres queridos, mientras que desde el chavismo se minimiza el dolor de las víctimas, se niega la existencia de presos políticos y se ignoran las demandas de justicia. Incluso se hacen burlas como las del infame Kiko Bautista. La organización asegura que esto ha agravado el sufrimiento de las víctimas e incluso ha sido utilizado como propaganda estatal para proyectar una imagen distorsionada de la realidad. Y la respuesta social colectiva sigue en efervescencia, porque ha sido tanta la presión y el descaro que ayer pudimos ver imágenes como esta, que hace poco eran impensables. Permiso. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Ninguno delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia y libertad! ¡Todos son inocentes! ¡Ninguno delincuente! El mensaje también critica lo que se describe como una ley de amnistía aprobada en primera discusión sin consulta real a las víctimas ni publicación oficial, lo que, según CLIPBE y mucha gente, podría convertirse en un mecanismo de impunidad que obstaculice la libertad de quienes siguen encarcelados por motivos políticos. El llamado de CLIPBE ocurre en un momento de gran tensión política en Venezuela, marcado, como vimos, por protestas de familiares y también defensores de derechos humanos frente a los centros de detención como el Helicoide, donde sobradamente se sabe, todos menos uno por supuesto,
se han denunciado torturas, detenciones arbitrarias y otros tantos horrores. A principios de febrero, el chavismo ha reiterado la intención de aprobar una ley de amnistía que permita la excarcelación de los presos políticos con promesas de liberaciones completas una vez se concluya el proceso legislativo. Clip B invitó a la ciudadanía venezolana entonces a unirse a la vigilia con una vela, una fotografía y un mensaje de esperanza o de libertad, con la consigna que sean todos y transición sin presos políticos. Transición, importante. Destacando así que la lucha por la libertad de los presos políticos sigue siendo una demanda central de los sectores de la sociedad civil venezolana. Y la líder María Corina Machado presentó recientemente su estrategia sobre Venezuela ante más de 40 delegaciones internacionales. El encuentro, realizado en la ciudad de Washington, marca un hito al exponer una hoja de ruta técnica y política que busca transformar la realidad del país en el corto plazo. De acuerdo con reportes del diario ABC de España, la relevancia de Machado creció hasta convertirla en una especie de un punto casi obligado para cualquier actor internacional que quiera entender dónde o hacia dónde se dirige Venezuela en los planes de Trump. Esta posición estratégica permitió que representantes de Europa, de Asia, de América Latina y también de Oriente Próximo conocieran de primera mano un plan que ya no se limita a unas proyecciones teóricas, sino que se define como un proyecto que está en marcha. Según información detallada por el diario ABC de España, la propuesta de Machado establece un proceso electoral con garantías plenas y supervisión internacional y que puede organizarse en un periodo de 9 a 10 meses. Además, el plan apuesta por la activación inmediata de un sistema de voto manual para asegurar la transparencia. Y es que, de acuerdo con Machado, Venezuela podría celebrar elecciones democráticas en menos de un año si se implementan las reformas necesarias. También enfatizó que este cronograma se basa en una posibilidad real y no en una simple aspiración. Sostiene que existen consensos fundamentales sobre la necesidad de reconstruir el sistema electoral, garantizar la seguridad jurídica, facilitar el regreso de los exiliados y lograr la liberación de los presos políticos. La propuesta presentada por la dirigente no solo se enfoca en las urnas, sino que, además, se enfoca en la estabilidad institucional posterior. Machado trasladó la idea de que existe una arquitectura mínima acordada para el periodo transitorio que está diseñada para devolver la soberanía al ciudadano en el menor tiempo posible. Este despliegue diplomático ha generado una sensación de unidad inédita. Los embajadores resaltaron que la oposición venezolana ahora comparece ante el mundo con una voz cohesionada y un relato consistente. Y esto, por supuesto, luego de que la inmensa mayoría de opositores ya han mostrado su verdadera cara por una o por otras razones. Y Zapatero, atención con esto. No viaja a Caracas por nostalgia, viaja cuando hay poder en el juego. Y esta vez, más que una visita improvisada, lo que vimos fue a un viejo operador intentando meterse otra vez en la cocina donde se decide el futuro de Venezuela, o al menos quien controla las armas mientras se simula una transición. Porque oficialmente el viaje era para ayudar con la ley de amnistía, esa palabra mágica que ahora el chavismo usa como incienso cada vez que necesita lavar su imagen. Pero según el periodista David Alandete y dos fuentes coincidentes, había un encargo adicional a Zapatero, mucho más serio y mucho más peligroso: poner sobre la mesa el nombre de Miguel Rodríguez Torres como el posible ministro de Defensa en la nueva etapa abierta tras la captura de Maduro. Sí, el mismo Rodríguez Torres, exdirector del SEBIN, el exministro del Interior, el hombre cuyo nombre aparece ligado a la tumba, a detenciones arbitrarias, a represión, a informes de inteligencia y a uno de los periodos más oscuros del aparato de seguridad chavista. Pero no adelantemos, vamos por partes, como le gusta a Zapatero. El expresidente español fue recibido en Miraflores por Delcy Rodríguez, a quien dice ver casi a diario o estar en contacto casi a diario, a quien le tiene una gran confianza. Y eso no fue una metáfora, es una confesión política. Zapatero no es un mediador neutral, es un actor con línea directa al poder que hoy ocupa el palacio. Y su agenda pública, amnistía, paz, convivencia democrática, suena muy bien, hasta que uno mira lo que pasa detrás del telón. Porque mientras se habla de reconciliación, el verdadero problema sigue siendo el control del aparato armado. Y es que al día de hoy, Padrino López tiene la misma utilidad que un meme: echarse unas risas nomás. Delcy fue respaldada formalmente por la Fuerza Armada tras la caída de Maduro, sí,
Pero fuentes militares coinciden en algo muy incómodo. No controla realmente la estructura. No ha habido una depuración. No ha habido renovación profunda. Tampoco una ruptura. El relevo más visible fue colocar al frente de la Guardia de Honor Presidencial a Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos y cercano a Diosdado Cabello. O sea, más de lo mismo pero con distinto olor. Y en ese vacío de control real es donde aparece este funesto nombre, Rodríguez Torres, como una macabra solución. En Washington, su nombre no es desconocido, menos mal. Delcy y Jorge lo han presentado como un general con pedigrí chavista, con contactos, con ascendencia interna, con capacidad de interlocución dentro de las Fuerzas Armadas, pese a haber sido encarcelado por el propio madurismo en 2018. 5 años preso, excarcelado en 2023, trasladado a España en una operación gestionada directamente por Zapatero, quien, detalle no menor, lo acompañó personalmente de Caracas a Madrid, como la canción de Malangas. Nada sospechoso, solo coincidencias históricas, ¿verdad? Ahora bien, su historial no es una anécdota. Informes internacionales lo vinculan al aparato represivo, a centros clandestinos de detención y a prácticas que hoy están bajo escrutinio de tribunales internacionales. Existen referencias, además, de inteligencia estadounidense que lo conectan con redes vinculadas al llamado Cártel de los Soles. No hay condenas firmes, cierto, pero en política internacional no todo lo que pesa está sentenciado. A veces, tan solo basta con estar en el archivo equivocado. Y aún así, sectores del chavismo lo empujan como una figura de continuidad controlada, no para desmontar el sistema, por supuesto, sino para administrarlo mejor sin Maduro. Un chavismo sin Chávez, sin Maduro, pero con los mismos resortes de poder, las mismas llaves, los mismos archivos y las mismas sombras. Y ahí es donde Zapatero entra en escena como algo más que un mensajero. Según fuentes, o estas fuentes, no sería el autor de la propuesta, sino el aval, el rostro europeo, el barniz democrático, el traductor amable que permite vender la jugada como reconciliación y no como reciclaje del poder. El problema para él es que en Washington ese nombre no convence, afortunadamente. Rodríguez Torres es visto como un factor tóxico para cualquier narrativa de transición limpia. Y allí está el punto clave que muchos no quieren decir en voz alta. La amnistía no es el centro del poder en este momento. El centro del poder ahora mismo es quién manda sobre las armas. Las excarcelaciones comenzaron después del 3 de enero, no antes. La hoja de ruta no la activó Zapatero, ni el chavismo reformado, ni la Comisión de Convivencia, la activó Estados Unidos. Washington puso condiciones, marcó tiempos y abrió un tablero nuevo. Y en ese tablero, Zapatero parece más preocupado por no quedarse fuera del juego que por cambiar las reglas del juego. Para sus críticos, intenta colgarse la medalla que no le pertenece. Para su entorno, simplemente sigue mediando. Pero ahí viene la pregunta capciosa. ¿Puede haber transición real si el Ministerio de Defensa queda en manos de alguien formado en el corazón del aparato represor? ¿Es reconciliación o es continuidad con maquillaje? ¿Estamos viendo el nacimiento de una Venezuela nueva? ¿O el reciclaje elegante del mismo sistema? Porque si el futuro de la democracia venezolana pasa por poner al lobo a cuidar el gallinero, entonces no estamos en una transición, sino ante la sofisticación de un engaño. Y ojo con esto, porque aquí viene algo que nadie quiere enfrentar. Si Rodríguez Torres vuelve al centro del poder, no va a ser por casualidad. Será porque alguien cree que la verdad, los archivos y los silencios que él controla valen más que cualquier promesa democrática. La pregunta aquí entonces no es si Zapatero vino a ayudar, porque está claro que no. La pregunta es, ¿a quién vino realmente a proteger? Y eso apenas comienza a salir a la luz. Ahora, es importante reseñar esto y destrozar a una basura como las declaraciones de Kiko Bautista sobre el helicoide, porque no es solo una labor periodística, es una obligación moral para no dejar que un miserable venda su alma al mejor postor mientras escupe sobre las víctimas de tortura real. Este tipo, que alguna vez se vendió como defensor de la libertad de expresión, ahora sale en el putrefacto Globovisión a soltar con toda la cara del mundo que el helicoide no es un centro de tortura, que es el country club de las cárceles o un hotel VIP. Y es que si no ha visto este infortunio, aquí se lo dejo. Se dice que el helicoide era centro de tortura y eso es mentira. Eso no, bueno. Eso es mentira. Bueno, Carlos Julio Rojas lo tuvieron esposado según él 8 días. Sí, pero no lo torturaron.
Bueno, eso Porque es tortura. Que te había- esposen a ti de 8 días. No, ven acá. Hay denuncias de tortura en otros penales. Sí, muy duras. Yare. Sí, muy duras. Pero en el helicoide era como el country club de las cárceles, el hotel. ¿En serio, Kiko? ¿Un country club? Pues ya te enseñaremos dónde estarán las piscinas, los greens de golf y los cócteles con sombrillas, mientras quizás puedas dormir esposado 10 días en un calabozo rodeado de ratas, sin ver el sol por 70 días, sin medicamentos que te mantengan vivo y con lumbago crónico de por vida. Ese hotel que describes es el mismo donde Carlos Julio Rojas, por ejemplo, un colega tuyo que luchó codo a codo contigo por la libertad de prensa, pasó casi 2 años aislado, castigado en Tigritos, sobre tablones infectos, con el cuerpo destrozado y el alma hecha trizas por defender los derechos humanos. Y tú, en vez de amplificar la voz, decides minimizar el sufrimiento y lamer las botas del régimen que lo metió ahí por delito, o por el delito, de ser un periodista decente. Ya sabemos que lo tuyo no es periodismo, Kiko. Ya sabemos que lo tuyo es traición vil, cobardía y pura prostitución intelectual, si es que hay intelecto, del más bajo calibre. Eres el clásico vendido que cuando le conviene se pone la careta de independiente y ahora, alineadito con Globovisión y el poder de turno, te atreves a blanquear un centro de torturas documentado por Amnistía Internacional, por excarcelados, por informes de la ONU y por decenas de testimonios que tú finges no conocer. ¿O es que acaso nunca viste los videos, leíste los reportajes o escuchaste a quien salió de allí con secuelas físicas y mentales que son para siempre? Claro que los viste. Simplemente elegiste ignorarlos porque la chequera o el miedo pesan más que tu dignidad, que es así de chiquita. Tener que reseñar esto acá en mi programa no es sensacionalismo, es arrancarle la máscara a un hipócrita que ahora insulta la memoria de los torturados al compararlo con un resort de lujo. Es recordarle al mundo que mirar para otro lado, mientras que un colega de verdad describe ratas, aislamiento, retención de medicinas, meses sin familias, no es una opinión, es una complicidad asquerosa. Es decirle a Carlos Julio Rojas y a todas las víctimas que su dolor no se negocia con frases baratas para ganar likes o favores del chavismo. Kiko Bautista es el eco barato de un régimen putrefacto y moribundo, un Judas del micrófono que prefiere vender la tortura como vacaciones VIP antes que tener los bemoles para confrontar la verdad. Y mientras él se rasca la barriga en su estudio climatizado, hay venezolanos que cargan de por vida las marcas que ese country club que él define dejan. Por eso hay que reseñarlo, machacarlo y no dejarlo pasar, porque el silencio ante esa infamia es tan repugnante como la frase misma. Y que quede claro, la historia no perdona a los que blanquean verdugos mientras pisan a las víctimas. Y tú, Kiko, estás en esa lista de miserables. Y es que Rojas respondió y citó la respuesta del entrevistado. Haciendo zapping, llegué a Globovisión y veo a Kiko Bautista en su programa Kikosis afirmar sin pudor que el helicoide no torturan, calificándolo como el country club de las cárceles o un hotel. Cuando el entrevistado me menciona como ejemplos de tratos crueles, este los pone en duda. De verdad, respondo lleno de tristeza y decepción al que fuera un colega que admiré e incluso luchamos codo a codo por la libertad de expresión en expresión libre desde mis tiempos como miembro de la FCU de la UCB. Mi pana Kiko, como dijo tu entrevistado José Francisco Contreras, nunca desearía verte esposado 10 días en ese hotel VIP. Te cuento que me tocó estar varias veces castigado en Tigritos por hasta 35 días, donde dormía en una tabla entre ratas, causándome lumbalgia crónica, o 70 días sin ver el sol, reteniéndome las medicinas por semanas. Pasar meses sin ver a tu familia totalmente aislado es tortura, y mirar para otro lado es no tener corazón. Colega, me conoces desde estudiante y no te hablo con rabia, sino expresando un dolor de un venezolano a quien le arrebataron casi 2 años de su vida por el delito de defender los derechos humanos y ser la voz de quien no tiene voz. Que Dios te bendiga, no más tortura, quitémonos la mordaza. Pues yo termino diciendo que yo sí quisiera verlo en ese hotel, para que después nos haga un review y nos cuente del desayuno incluido o de la consistencia de las almohadas. Que esto no se olvide, señores. Y una docena de congresistas remitió este viernes una carta a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, exigiendo la aplicación rigurosa de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero, FEPA, lo que ahora afecta especialmente a Venezuela, donde empresas estadounidenses comienzan a volver a operar tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero. Los líderes de la Comisión de Helsinki de Estados Unidos, el organismo bipartidista y bicameral que supervisa los compromisos estadounidenses en materia de corrupción,
Derechos Humanos y Seguridad en Europa y Eurasia se encargaron de poner en marcha esta iniciativa. La FEPA se aprobó con un sólido apoyo bipartidista y el respaldo de una coalición de organizaciones políticamente diversas tras una campaña liderada por Transparencia Internacional en Estados Unidos, la rama estadounidense de la ONG que se fundó en 1993 y que lidera un movimiento mundial contra la corrupción, según indicaron desde la propia organización. La ley establece como delito que funcionarios extranjeros exijan sobornos a ciudadanos estadounidenses, ya usted sabe, empresas estadounidenses y cualquier empresa que cotice en la bolsa de valores estadounidense. En un contexto en el que las empresas de Estados Unidos están empezando a operar en países como Venezuela, en los que hay entornos de altísima corrupción, la ley resulta fundamental, sobre todo en uno de los países más corruptos, si no el más corrupto del mundo. Así que hay que estar atentos con esto. El ministro chileno de Seguridad Pública, Luis Cordero, reconoció a la agencia EFE que existe una preocupación por cómo la captura de Nicolás Maduro podría impactar no solo a nivel migratorio, sino que también en la forma en que se readapta el crimen organizado en Latinoamérica. Es estratégico mantener un monitoreo de lo que sucede en Venezuela y en la región por la readaptación de las organizaciones criminales y los servicios criminales que se prestan tanto en América Latina como en Europa y Oceanía, aseguró Cordero, desde la región austral de Aysén, donde acompañó al presidente Gabriel Boric en una de sus últimas giras antes de dejar el poder. Los tentáculos de las bandas criminales extendidas por la región son uno de los principales objetivos de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, entre los que existe un consenso sobre la importancia que tiene trabajar en conjunto independientemente del signo político, indicó. Desarticular una organización criminal en un país beneficia al resto de la región, afirmó Cordero, antes de apuntar a Caracas como el gran obstáculo en esta lucha. El principal problema que tienen los países de la región es la colaboración del régimen chavista, añadió. Tras las fraudulentas elecciones de 2024, Venezuela rompió unilateralmente relaciones con varios países, incluido Chile. Una decisión que eliminó la escasa colaboración policial y judicial que existía y que impide a Chile expulsar nacionales venezolanos a su país. Según su ministerio, hay 600 presos en Chile vinculados a organizaciones internacionales, la mayoría de ellos con el Tren de Aragua. Cordero ha abordado el combate contra el crimen organizado transnacional desde que entró en el Ejecutivo en enero de 2023 como ministro de Justicia. Sin embargo, fue durante sus meses como subsecretario del Interior que ha liderado esa lucha. Chile ha demostrado que está utilizando estrategias del Estado de Derecho y no poderes excepcionales y se obtienen resultados. A las puertas del fin de su gestión, que terminará el 11 de marzo, cuando suma el gabinete de José Antonio Kast, Cordero hizo balance. La tasa de homicidios en Chile se ha reducido de 6.7 en 2022, su punto más alto, a 5.4 en 2025, y los ingresos de migrantes irregulares bajaron en un 54% entre 2021 y 2025. Además, en 4 años disminuyó un 80% la violencia rural en el sur de Chile, donde el gobierno ha mantenido el estado de excepción durante todo el mandato por el conflicto territorial que enfrenta al pueblo mapuche y el Estado chileno. Sin embargo, y a pesar de los datos, Cordero admitió que no se ha reducido el índice de percepción de inseguridad, aunque el escenario chileno es distinto al resto de la región, que en 2024 se registró una tasa de homicidios de 20 personas por cada 100.000 habitantes. Las principales víctimas de inseguridad, incluyendo el temor, son las personas más vulnerables, enfatizó Cordero, quien se opone a que la seguridad y el orden público sean temas incómodos para el progresismo. ¿Qué no le incomoda al progresismo? La distribución no es solo de rentas, es también de bienes públicos, reflexionó, y proveer seguridad, en el fondo, es proveer tranquilidad. José Antonio Kast ya ha elegido a la exfiscal norteña de la región de Tarapacá, Trinidad Steinert, experta en migración y crimen organizado, como la nueva ministra de Seguridad. El presidente electo, quien ganó las elecciones con la promesa de crear un gobierno de emergencia para aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia, ha visitado en los últimos días la megacárcel de Nayib Bukele en El Salvador y la polémica valla de Víctor Orbán en Hungría. Kast, concluyó Cordero, recibirá un modelo de gestión en seguridad y unos resultados que la actual administración no tuvo al inicio de su gobierno. Y el régimen cubano anunció medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que sufre la isla en medio de la presión de Estados Unidos hacia los jefes de la dictadura. Óscar Pérez Oliva Fraga,
ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, aseguró que las medidas anunciadas fueron aprobadas el viernes en una reunión del Consejo de Ministros. El también viceprimer ministro culpó a los Estados Unidos y dijo que las políticas de presión del presidente Trump nos llevan a aplicar un grupo de decisiones, en primer lugar, para garantizar la vitalidad de nuestro país, de los servicios fundamentales, sin renunciar al desarrollo. Entre las medidas que entrarán en vigor el lunes está la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes también, el cierre temporal de algunos hoteles y empresas estatales y la disminución de la semana laboral a 4 días, de lunes a jueves, y la práctica del teletrabajo. ¿Le recuerda a usted algo? Explicó un empleado bancario que en su trabajo mandaron a todo el mundo para su casa en un mes. En materia de educación, se reducirán los horarios de estudio en las escuelas y las universidades aplicarán un sistema de clases semipresencial. Trump ha intensificado su presión contra la dictadura de Cuba desde la operación el 3 de enero que depuso al tirano Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba. Además de cortar el flujo del crudo venezolano, firmó la semana pasada un decreto que amenaza con imponer aranceles adicionales a cualquier país que suministre crudo a la isla, y dijo el lunes que México, que suministra petróleo a Cuba desde 2023, dejará de hacerlo. El magnate busca un cambio de régimen también en Cuba, gobernada por el Partido Comunista y sumida en una dictadura terrible, con una inflación galopante, escasez de combustible, alimentos, medicinas y recurrentes apagones. Durante la reunión del Consejo de Ministros, el primer ministro Manuel Marrero dijo que Cuba no se detiene, no, si ya vemos. Esto ante las sanciones de Washington. Siempre habrá solución para los problemas, dijo el dictador Miguel Díaz-Canel, Cingao. Y es que en 2025 se instalaron 49 parques fotovoltaicos en todo el país, lo que elevó la producción de energía solar del 3% hace 2 años al 10% actual. Pero el jueves, Díaz-Canel, Cingao, anunció que su gobierno tenía un plan para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Vendrán tiempos difíciles, ha dicho, para los 9.6 millones de cubanos. Muchos cubanos aún recuerdan aquellos años de apagones de hasta 16 horas diarias, los venezolanos también. Escasez de alimentos, calles vacías, fábricas paralizadas, empleados enviados a casa con apenas 60% del salario. Bueno, creo que es hora de darle un escobazo a la revolución. Y cerramos con una nota positiva, algo raro en este programa, ¿verdad? Y es que el venezolano Andy Borregales será el día de hoy el primer compatriota en jugar un Super Bowl. Así que desde aquí, Andy, te deseamos que tengas una excelente participación, una participación destacada. Y como algunos de ustedes que me siguen en Instagram sabrán, yo le voy a los Seahawks. Saludos especiales el día de hoy para nuestros nuevos miembros, Ángel Rivas, Aníbal Zavala y María Algernón. Hoy no hay directo, pero colocaremos el video de la conversación con Seguir Contreras en una versión más reducida y con menos interacciones de los directos. Esperemos, de verdad, le den cariño quienes no han podido verlo. Sobre la aparición de Jorge Rodríguez en la Zona 7 en campaña electoral. Esa misteriosa mujer que denunciaban no era familiar de las víctimas y que además se abrazaba con Jorge. Sobre las últimas declaraciones de María Corina Machado, la visita del infame José Luis Zapatero, el dato que podría complicar aún más el proceso de Maduro, hablamos en este video que te dejo por acá. Date una pasadita si no lo has visto y deja tu comentario. Y como siempre decimos, libertad o nada, porque seremos libres. Ya será hasta mañana.